Hoy día les voy a compartir algunas herramientas para que ustedes puedan mejorar su comunicación. Pero de esto, antes de empezar, me gustaría que puedan cerrar los ojos, porque este ejercicio les va a ayudar un montón. Cierren los ojos en este momento e imaginen que en este mundo ustedes no existen. Es decir, sus padres no los conocieron, sus amigos, las personas en las que ustedes estuvieron ayudando, acompañando, de las que fueron parte. Imaginen que no hubieran existido. El objetivo de este ejercicio, cuando se hace de esta forma, es que veas todo lo que tú has hecho de positivo en la vida de las personas, porque todos hemos hecho muchas cosas positivas y a veces ni siquiera lo somos conscientes, ni siquiera somos conscientes de ello, pero esas cosas positivas que tú has hecho por esas personas no existirían porque tú no existes. Por ejemplo, en algún momento ayudaste a un familiar, ayudaste a un extraño, o guiaste a tu mamá, o todos, sin excepción, hemos hecho cosas buenas en esta vida. Así como también nos hemos equivocado y hemos hecho cosas malas. Yo quiero que te enfoques en lo positivo. Si miras eso positivo de tu vida y dices, ok, ¿qué pasaría si yo no hubiera existido? Tu mamá no te hubiera conocido, tu papá no te hubiera conocido. Y así hubiera sido difícil, fuiste la oportunidad de que él o ella crezca. Fuiste la oportunidad y el regalo para la vida de las personas que estuvieron y están en tu vida. Entonces, puedes abrir los ojos y haciendo este ejercicio de entender el regalo que eres, porque todos somos eso, un regalo para la vida de alguien. Todos. Y por ejemplo, para las personas que están presentes acá, yo les digo, ustedes son un regalo en mi vida. Yo he aprendido de cada uno de ustedes muchas cosas, porque todos aprendemos de todos. Yo no tendría algunos conocimientos si no hubiera compartido alguna vez con María Angélica o con Berta o con Rolando. Honestamente, porque todos aprendemos de todos. Entonces, mi vida no se hubiera enriquecido gracias a ustedes. Y estoy segura que ustedes no solamente han aportado en mi vida, sino en la vida de mucha gente. Entonces, son un regalo para la vida de las personas. ¿Por qué empiezo con esto? Porque la comunicación es como el envoltorio de este regalo. Es decir, como te comunicas, es lo que la gente mira. Si no sabes comunicarte, la gente no va a ver más allá de lo que está viendo por fuera. Para que la gente te conozca, tienes que aprender a comunicarte. Y la comunicación asertiva es una de las más importantes cuando quieres realmente mostrar el valioso regalo que eres. Entonces, habiendo empezado con esto, voy a compartirles algunas formas en las que tú puedes potenciar tu comunicación y luego algunas estructuras como ejemplo que te van a ayudar a hacer tu comunicación más rica, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes saben que yo no soy psicóloga, que no soy maestra, ¿no? Solo soy una persona que desde mi experiencia, desde lo que yo voy aprendiendo en la cancha como terapeuta RTT, como coach, voy ayudando desde mis conocimientos. Entonces, desde lo que yo he aprendido en estos años de vida, les voy a compartir a ustedes. Entonces, para poder potenciar nuestra comunicación, es importante, voy a decirlo por pasos, ¿ok? Uno, no callar. Muchas veces la razón por la que no terminamos comunicando bien es porque callamos. Alguna situación nos generó una incomodidad, pero no decimos nada y nos callamos. O, por ejemplo, algo no nos pareció correcto, pero no decimos nada y nos callamos. Y eso hace que, por ejemplo, yo tengo aquí un vaso de plástico. Imagínense que algo me incomodó y pasó que me incomodó y se llenó el vasito. Algo más me incomodó, se sigue llenando el vaso. Algo más me incomoda, pero no digo nada. Y esto, cuando nosotros callamos y no decimos nada, siempre se va a seguir llenando. Llega un punto en que la persona dice explotas, ¿verdad? Pero no es como que te vas de un recipiente a otro, sino explotas. La explosión, chicos, todos la viven cuando no saben gestionar estas emociones negativas que se llenan en tu vaso, que se genera por callar. Ahora,
Alguien me dirá que, Vania, pero yo no soy de explotar, yo no grito. También explotas, sino que la forma de explotar de cada persona es diferente. Algunas personas explotan yéndose a una profunda depresión. Otras personas explotan gritando. Otras personas explotan huyendo y escondiéndose. Otras personas explotan, ok, me voy de acá, no digo nada y desaparezco. Cada persona explota a su manera. Pero la idea es que esas incomodidades que van llenando tu día a día, tu vida con las personas que te relacionas, debes aprender a comunicar. Y lo primero es decirlo, decirlo. Entonces, la comunicación es mucho más que hablar. Yo ahorita estoy hablando, pero solo estoy comunicando si ustedes que están desde ese lado entienden lo que yo digo. Si ustedes lo entienden, recién estoy comunicando. Y ustedes solo aprenden cuando lo ponen y lo llevan a la acción. Repito, cualquiera puede hablar y todos sabemos hablar, pero para aprender a comunicar tenemos que practicar, tenemos que hacerlo. Y creo que la mejor forma de comunicar es no buscar ser importante. Eso lo escuché de uno de los talleres de alguien que hablaba justo el tema de comunicación y me encantó un montón, porque él dijo, yo comunico mejor, eso es un taller para personas que son speakers específicamente, y él decía, yo comunico mejor cada vez que busco servir más. Pero sabes que esa comunicación tú la puedes llevar a tu día a día, no tienes que ser speaker para hacerlo. Cada vez que tú buscas servir más, comunicas mejor a cuando buscas ser importante. Y él nos dio un ejemplo muy bonito porque hablaba, ¿no? Yo tengo que subir a tarima, ¿y qué pasa si la persona que subió antes de mí explotó el escenario y lo dio todo y la gente se reía y todo? Y yo voy a subir y es como que siento esa presión de que tengo que ser mejor que él. Pero esa presión viene del ego. Tengo que ser mejor que el anterior que subió, que dio lo máximo, hace que ya no sirva mejor, que ya no dé lo máximo que puedo dar, porque estoy pensando en ser importante, más no en ser útil. Entonces, si quieres mejorar tu comunicación, no busques, no busques que te digan gracias, no busques que digan, wow, que tanto sabes, no busques siquiera que te digan, lo has hecho bien. Solo busca servir. Cuando comunicas desde esa forma, puedes llegar a conectar con la otra parte y estás comunicando. Entonces, expresa lo que sientes para no llenar el vasito como les estaba diciendo. 2, no agredas. Antes, y yo les comparto esto ya desde mi experiencia, yo era una persona muy directa, pero ¿saben qué? Aprendí y aprendí quizás con los años de que por más que uno quiera decir, porque yo me acuerdo que decía, pero yo estoy diciendo la verdad. Claro, pero la forma en que decía la verdad, al ser tan directa, quizás no ponía empatía en esa comunicación. Y por eso es que hoy día tenemos ese tema, con empatía. Y cuando uno dice la verdad sin empatía, a eso se le llama crueldad. Piénsalo. Imagínate que eres un médico que tiene su paciente que va a morir en un mes, porque eso te dicen los diagnósticos, y tú le dices fríamente, vas a morir en un mes. Es la verdad. Pero en realidad decirlo de esa forma es cruel. Encontrar una persona que quizás le va a tomar más tiempo conseguir el resultado que quiere porque hay habilidades que le falta desarrollar, si lo dices directamente, o sea, no quiero que se enfoquen en engañar, porque no se trata de eso, tampoco se trata de endulzar la verdad, no se trata de eso, se trata de decir la verdad directamente, pero lo más empático posible, poniéndote en el lugar de esa persona, porque cada historia de cada persona es diferente. Nadie puede dar este taller como yo lo doy, nadie, ni nadie puede hacer lo que tú haces como tú lo haces, porque nadie tiene la historia de ustedes y nadie tiene mi historia. Yo tengo mi propia historia, mis propias cosas y mi propia forma de interpretar la realidad, así como ustedes también. Entonces, en la parte de la comunicación, necesitas aprender a comunicar, pero sin agredir a las otras personas, sin ser cruel. Busca comunicar con amor, que es como, yo tengo incluso un tatuaje acá del corazón,
porque para mí es el amor importantísimo, y acá me lo dice con mi niña que era un infinito, pero bueno, no se ve mucho, pero acá hay un corazón igual, porque el amor realmente es muy importante a la hora de hacer las cosas. Y la comunicación con amor es la comunicación con empatía, que vas a llegar mejor a las personas cuando lo haces de esa forma. Entonces, aquí se trata de cuidar cómo te comunicas. No es limitarte y no decir nada. No, no se trata de eso. Comunicarte asertivamente se trata de decir lo que estás pensando. Pero cuida que lo hagas con amor y con empatía. Vamos, dos. Tres. Y esta es básica para la comunicación, chicos. Porque incluso a mí me ha pasado. O sea, en algún momento se me va este conocimiento, porque recuerda que todos podemos tener conocimiento, pero si no lo aplicamos, no lo tenemos. Y es la parte de no asumir. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho algo y has asumido la respuesta? Entonces, asumir, ¿qué significa? Ejemplo, viene mi hija y pum, y escucho que tira la puerta. Entonces dije, uy, está de mal humor. Eso sería asumir. A mí me pasa que cuando tengo la ventana abierta, la puerta la suelto un poquito y pum, se suelta, se choca de esa forma. Ni siquiera estoy molesta, ni siquiera lo hice con rabia ni nada. Bueno, yo no tiro, ya no tiro la puerta hace años, pero antes cuando yo estaba molesta no sabía cómo botar esa rabia interna. Para los que no conocen, yo también he trabajado la ira, o sea, esa parte de sentirme impotente con una gran cólera dentro y no saber cómo sacarlo, también lo he trabajado. Si he trabajado, he tenido tantas cosas que trabajar en mí y que lo he logrado hacer, que es lo que al día de hoy a mí me motiva a compartir mucho estos talleres que son gratuitos, compartir lo que yo hago con la terapia RTT, compartir porque yo he probado muchas cosas, muchas cosas. Yo he ido a terapia desde que tenía creo que 24, 25 años. He probado muchas cosas y era como que sí funcionaba, pero poco, era como que a pasito de tortuga, ¿no? Y cuando comencé a trabajar con esta terapia, pero yo sí ya llevo pues que más de 30 terapias ahorita también en RTT, entonces he sentido ese cambio más grande. Entonces, cuando yo antes me molestaba, como no sabía gestionar esa ira que sentía internamente conmigo, pues tiraba la puerta. Ya no lo tiro hace siglos, ya de verdad que muchos, muchos años ya. Pero puede pasar que mi hija escuche y dice, ay, mamá tiró la puerta, o alguien puede pensar eso. Ya, eso sería asumir. Y quiero que mires tu día de hoy si es que has asumido algo, si es que pasó algo y asumiste algo. Porque muchas veces asumir podría llevarnos a un gran problema de comunicación. Decía, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes están familiarizados, una vez me pasó que el valor que tú le das a una palabra, no todos le dan el mismo valor. Por ejemplo, yo nunca he sido de ofenderme cuando alguien me dice una palabra fea. O sea, realmente no, que me diga, o sea, de verdad que no, siempre decía, aunque lo decía quizás de la boca para afuera más que real, esto de que yo no me importa lo que la gente piense. Hay otra frase que decía, era, la gente no te da de comer. Y para todos los que están en el tema de marca personal, chicos, esta frase a mí me ayudaba mucho, ¿no? Yo cuando trabajaba en ventas, cuando trabajaba en algunas cosas, era como que, mira, la gente no te da de comer. Entonces lo trabajaba internamente para romper ciclos de vergüenzas, de miedos y cosas que yo no me atrevía a hacer o tener valor de hacer ciertas cosas. Entonces, esa frase me ayudaba a mí a empoderarme. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo tenía cuando yo no me decía esa frase, podía en mi cabeza estar pensando cosas que ni siquiera las personas estaban pensando. Entonces, eso me ayudaba un poco a cortar esta parte de lo que los demás podrían estar pensando. Por ejemplo, les doy un ejemplo aquí bien claro. Acá somos varias personas y varios están con la cámara apagada. Imagínense que yo no tuviera el desarrollo de trabajo que ya tengo. ¿Qué pensaría? Ah, es que eso no es importante para ellos, o sea, me podría pensar 20.000 cosas. ¿Y saben qué? Como ya soy empática, porque eso creo que siempre lo tuve, solo que lo bloqueaba porque era demasiado empática y terminaba lastimándome yo solita, lo que me doy cuenta es cuando yo participo en talleres, usualmente también estoy haciendo alguna otra actividad porque quiero participar del taller, porque quiero escuchar que algo se quede y aprender algo del taller. Pero a veces tengo la cámara apagada y no es porque la persona que habla no sea importante para mí, claro que no, sí, sí es muy importante. Entonces, por eso es que yo entiendo, eso es, por ejemplo, claro, yo sé que Berta está en su trabajo,
Y yo sé que cada uno tiene su propia historia. Entonces, no debemos nunca asumir. Cuando queremos saber algo, preguntemos. Es decir, cada vez que yo quiera asumir algo, pregunta. Mi esposo llegó molesto. ¿Cómo te das cuenta la diferencia entre asumir algo eh, o que no estás asumiendo? Es aprende a identificar hechos sobre tus pensamientos. Por ejemplo, un hecho, para dar el ejemplo que les decía hace un momento, que la puerta se tiró, es en lugar de que, por ejemplo, mi hija me diga, mira, tiraste la puerta, mamá, mamá, escuché que la puerta sonó fuerte, ¿pasó algo? Le digo, no, mi amor, tenía la ventana abierta y pum, se sonó fuerte. A que mi hijo hubiera dicho es, mamá, ¿estás molesta? Y yo no hice nada. Y es más, y ella comienza a asumir, por dar un ejemplo, que, que todo, que comienza a asumir que quizás algo hizo mal, que ella está mal en algo y que eso hace que ahora ella pues tiene la responsabilidad de que mamá está molesta. O sea, se puede generar, no saben cuánta confusión cuando nosotros asumimos. Entonces, y esa mala comunicación hace que las cosas pues no funcionen. Entonces, es importante que nosotros podamos siempre preguntar antes de asumir. Entonces, hasta ahí les estoy dando algunos tips nada más. Eh, aprender a tener algo que se llama la escucha activa, y es decir, estoy escuchando a la persona, pero no solamente, porque hay algo que también quiero que ustedes sepan, cuando nosotros comunicamos, no comunicamos solo con nuestra boca, con las palabras que estamos diciendo, sino comunicamos hasta con el cabello que tenemos, con la ropa que usamos, con la forma en la que nos paramos, con la forma en que movemos los brazos, o sea, con todo nuestro cuerpo estamos comunicando, con el tono de voz estamos comunicando, con la velocidad con la que hablo, estoy comunicando. Todo eso comunica. Y si tú estás en una relación, estoy hablando de relaciones familiares, donde hay problemas de comunicación, lo que tienes que hacer es comenzar a trabajar eso. ¿Cómo te estás comunicando con las personas para poder mejorar esa relación que tienes? Porque saben que, chicos, comunicarme desde el lado de la queja no va a ayudar a que yo salga de ese lugar. Y yo se los digo, porque yo por muchos años tenía este pensamiento, ¿por qué me pasa esto a mí? Y esto sí lo aprendí de Tony, y aunque es duro, pero de Tony Robbins me refiero, esta pregunta, esto que dice Tony, y es que preguntas tontas van a dar respuestas tontas. Y así lo dice Tony. Y es que es cierto. Si tú te preguntas, ¿por qué está sucio aquí? Vas a encontrar razones. ¿Por qué soy torpe? Vas a encontrar razones. ¿Por qué me pasa esto a mí? Que era lo que yo me preguntaba. Pues vas a encontrar razones. ¿Por qué mis hijos no me respetan? Vas a encontrar razones. Aquí se trata de asumir con responsabilidad cómo puedo yo cambiar esa situación. ¿Qué puedo cambiar yo esa situación? Entonces, ¿cómo lo hago? Tomando responsabilidad. Yo hace un año y medio tuve un tema de salud en el cual, en lugar de irme al lado de la víctima, porque lo que pasa es que yo les digo, por muchos años, yo nunca en mi vida pensé que yo estaba en la posición de víctima. Nunca. Porque yo siempre era una persona muy positiva, eso sí, era una persona que luchaba por todos lados con tal de salir adelante, de aprender. Eso me ayudó a desarrollar muchísimas habilidades. Trabajé de absolutamente todo, creo. O sea, hice de todo, desde ventas, oficina, en algunos meses incluso estuve en limpieza, yo creo que limpiar incluso. Pero, o sea, he hecho de todo en mi vida. Y ese hacer de todo me dio mucha experiencia y habilidades porque sé en qué soy buena y en qué no. Aprendí a manejar, sé por dónde van mis habilidades. Entonces, ¿pero a qué voy? Yo que era así, decía, pues yo no estoy en posición de víctima porque yo tomo acción, yo me muevo. Pero ¿saben qué? Siempre me preguntaba, ¿por qué me pasa eso a mí? Cuando perdí mi departamento, cuando mi papá falleció, cuando mi tía falleció, cuando no pude trabajar por un tiempo, cuando pensé que podía perder a mi niña, cuando pasaron un montón de cosas, cuando me pasaron a mí un montón de cosas de niña, adolescente, de adulta. Mi pregunta era, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy buena persona? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no le he hecho daño a nadie? Y saben que las respuestas que venían, pues no me iban a ayudar, porque sin darme cuenta estaba en posición de víctima. Si ustedes estuvieron, bueno, todos hemos estado en la época del COVID, hay personas que no permitieron que eso los hundiera.
personas que eligieron tomar acción. Yo conozco amigos directamente que ese momento, que para todos era crítico, para ellos fue ese escalón que los hizo avanzar, porque decidieron tomar acción y no quedarse en la posición de víctima. ¿Cómo te das cuenta de que estás en posición de víctima o posición de poder? Simple. Si le estás echando la culpa o le estás dando la responsabilidad a algo externo, a alguien de afuera, estás en esa posición donde tú, de alguna forma, no tienes poder, porque le estás dando el poder a alguien más. Pero es que no puedo, por ejemplo, ¿no? Tenía una cliente, lo que pasa es que me decía, claro, pero es el papá de mis hijos, pues no lo puedo cambiar, y de qué sirve que me culpe, que ya me equivoqué con el papá de mis hijos, porque ya es el papá de mis hijos. Claro, no, yo no te hablo de cambiar de aquí para atrás, eso no se puede cambiar, pero de aquí para adelante sí. De aquí para adelante puedes tomar acciones diferentes. Tenía una cliente incluso en Estados Unidos que quería separarse de su esposo y tenía miedo de su vida para hacerlo. Tenía 3 niños también ella. Y su decisión, una de las cosas que trabajamos es, trabaja en cómo puedes generar ingresos para poder asumir el costo total. Al final, chicos, luego de 6 meses, ella llegó a separarse de su esposo y todo no era tan trágico como en su cabeza se lo había planteado originalmente. Pero y es que es importante, nosotros, ahorita que lo que se está hablando es esa comunicación, no solamente es con afuera, con las preguntas o con el asumir, ¿no? De afuera, sino también es contigo. ¿Cómo te comunicas contigo? ¿Cuál es tu comunicación? Tu comunicación es importante para poder conseguir cambios en tu vida. Y yo les digo, por más que yo nunca pensé que estaba en una posición de víctima, lo estaba, porque me quité el poder, porque decía, bueno, pues estas cosas me han pasado por el karma de la familia. Ya comencé a inventar mis historias, ¿no? Yo decía, pues algún antepasado habrá hecho algo muy malo, y que pues yo he venido a pagar los karmas de toda la familia del pasado. O sea, ya llegué a pensar eso incluso porque eran demasiadas cosas que me pasaban. Cuando solté eso, y recientemente han pasado cosas feas, el año pasado, el 2023, incluso este año, pero ya no le echo responsabilidad a mis ancestros o a otras cosas, no, porque yo les he dicho a ustedes, es más, en un taller que di el del fin de semana, no sé si les he compartido ya, hay algo que yo trabajé en el taller y les decía, chicos, ¿cuántos desafíos tuvieron el año pasado? Y la mayoría me dijo, un montón. Ok, en la semana tuviste desafíos en el mes. ¿Cuántos desafíos habrás tenido el año pasado? Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos desafíos habrán tenido el año pasado en el mes? Ahora, sí es cierto que hay meses que pasamos desafíos más grandes que otros. Hay momentos en que pasamos desafíos más grandes que otros. Entonces, en esa comunicación interna, lo que yo les sugerí es, si yo digo que tuviste 10 desafíos en el mes, ¿estaría mintiendo o estaría diciendo la verdad? Y la mayoría me dijo, sí, sí, puede ser, como que 10 en el mes, genial. Entonces, para este 2024, que son 12 meses, 12 por 10 da 120. Prepárate, prepárate para 120 desafíos este 2024. Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo me quedé con eso. Y cuando en la primera, segunda semana de enero tuve desafíos, dije, chévere, chévere, ya estoy haciendo check a los 10 desafíos del mes. Porque yo sé que son 10 por mes en media y no sé cuáles son, porque son cosas que vienen inesperadamente. Pero como ya estoy preparada, ya no me hunden como antes me hundían. Yo tenía 2 formas de explotar antes. O explotaba en ira o explotaba en depresión. Esas eran mis 2 formas de explotar. Por eso es que les digo que no existe solo una forma de explotar. La idea es no permitir que esas incomodidades llenen este vaso. Lo siguiente, después de escucharte a ti en esta comunicación contigo también, es, esta es bonita porque yo sé que muchas personas no son conscientes de esto y les digo que comiencen a hacerlo. Es decir, mírate al espejo y les compartí eso en el ejercicio pasado de la semana pasada, pero en esta comunicación es mirarte al espejo y decirte te perdono. Y estoy segura que hay algo de lo que te tienes que perdonar. ¿Sabes por qué? Muy simple. No somos Dios y solo Dios es perfecto. Y si solo Dios es perfecto, significa que nos hemos equivocado y que hemos cometido errores. Entonces eso significa que pues tengo cosas por mejorar, ¿verdad? Y si me digo, te perdono,
por aquellas equivocaciones que tuviste? ¿No te sentirías mejor? Hazlo ahorita, para ti mismo, para ti misma. Cierra tus ojos y dítete perdón. ¿Cómo se siente? Cuando tú sueltas esas cargas dentro de ti, tu comunicación siempre se vuelve más fluida, más asertiva y más empática. Ahora, de eso que les acabo de compartir, les dije como, estos son como tips de cómo comunicarte, pero aparte de eso, les había compartido que tú comunicas a través de tu lenguaje no verbal, ¿correcto? Es decir, tu postura también está comunicando, hasta la ropa que usas, cómo te paras, cómo te mueves, cómo hablas, cómo vocalizas, está comunicando. Y hay algo que yo justo estuve tomando porque estoy tomando clases también para poder comunicar mejor, porque obviamente yo también estoy avanzando en esto. Y en esas clases, por ejemplo, yo ya sabía manejar esto hace 2 años, había estudiado también, y nos hablaban acerca de 4 características de tu voz a la hora de comunicar. Y se las voy a compartir porque eso, chicos, también sirve a nivel de comunicación en la familia, con tu esposo, con tus hijos, comunicación en el trabajo, con tus colaboradores, ¿no? Con tus jefes, empleados, sirve. Porque esta parte de modular la voz, yo lo llevo haciendo quizás desde que tenía 10 años. O sea, a esa edad aprendí a modular la voz. ¿Por qué? Por una gran bendición. Una vez alguien me dijo una frase que fue el mayor dolor para mí. Me dijo una frase que en ese momento fue el mayor dolor y me generó muchas horas de llanto cuando era solo una niña, ¿no? Me lo dijeron quizás eso de los 8 años y yo lloraba y lloraba porque la persona que me lo había dicho yo lo amaba muchísimo. Entonces era como que yo sentía lo peor del mundo para mí porque esa persona me había dicho esa frase. Entonces, yo comencé gracias a ese regalo, mira, cómo este tipo de desafíos se pueden volver regalos si tú eliges hacerlo. Yo elegí en ese momento trabajar mi comunicación en cómo hablaba, porque ustedes ya saben, yo hablo rápido, o sea, eso ya creo que lo saben, pero chicos, yo hablaba más rápido, de verdad. Y me acuerdo que algo me dijeron relacionado a ese tema de que yo hablaba rápido. Y es más, yo de niña tenía un tema que, bueno, ahora ya es más conocido, pero antes no tanto, y era el DHA, el TDAH, perdón. Estoy pensando en eso. Entonces, eso hace que incluso estás hablando de algo y se te van las ideas, te olvidas, te confundes, o sea, pasa todo eso. Entonces, esa combinación con hiperactividad, porque ya hay también, eso es algo positivo que yo al día de hoy lo he vuelto positivo, pero todo eso me ayudaba a mi comunicación de niña. Pero fue un regalo porque hizo que yo desde pequeña trabajara cómo me comunicaba, trabajara mi voz. Porque, por ejemplo, si yo te hablo de esta forma, mi comunicación, imagina, ¿cómo la sientes? Solo he cambiado, por ejemplo, en este caso se llama el tono de voz. La puedo hablar más grueso, más grave, que es como usualmente yo cuando doy los talleres suelo hablar, o puedo hablarlo de esta forma, que es una forma más coloquial cuando estoy hablando. ¿Dónde tú sientes que es más creíble la comunicación? Ahora, puedo hablar también de un tono suave, que sigue siendo grave, sin ser agudo. ¿Por qué es importante esas tonalidades de voz? Porque si tú quieres impactar en tu comunicación con otras personas, tienes que aprender a jugar con eso. Y lo primero sería la intensidad. ¿Qué es la intensidad? No es hablar bajito, tampoco es gritar. En este momento, por ejemplo, yo puedo estar elevando la voz, mas no estoy gritando. Que si te digo, por ejemplo, pero cállate, ahí estoy gritando, pero cállate. Puedo decir lo mismo, pero cállate. Puedo decir lo mismo, pero esa forma en la que digo la información es como llega a tu cerebro y como finalmente está comunicando a tu persona. Te doy esos ejemplos porque lo que quiero que hagas es cómo puedes comunicar mejor. Estas cuatro cosas que les voy a compartir es una de las formas para que las personas cuando te escuchen, tú tengas más autoridad a la hora de conversar con ellos. Sea tu esposo, sea tus hermanos, sean tus hijos, ¿no? O sea, en cualquier momento. Entonces, la primera es el tono. No, lo ideal no es hablar en un tono bajito, porque una persona cuando habla en un tono bajito no va a impactar a la otra persona.
Aquí la idea es tener un tono enérgico. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a Tony Robbins. ¿Cómo habla Tony Robbins? Tony Robbins en su comunicación, él es intenso y él no grita, más habla enérgicamente. Si ustedes escuchan a cualquier político cuando habla, ¿cómo son ellos a la hora de comunicar? Enérgicos. Entonces busca que tu tono, cuando quieras comunicar y persuadir, porque ahí te va a ayudar a persuadir en esa comunicación asertiva y empática, usar esa voz enérgica, ¿no? Yo incluso en terapia o cuando estoy haciendo coaching también la uso, porque hay momentos en que necesito romper creencias limitantes. Y para romperlas, cambio mi voz que suelo usar de terapia, porque yo tengo voces para terapeuta y voces para coach y voces para mentor, porque es la forma en la que quiero impactar a la persona. Eso ayuda en tu comunicación. Entonces, uno, intensidad. ¿Qué volumen vas a darle? Dos, el tono. Este tono, mientras más grave es, te va a ayudar a llegar mejor al cerebro de las personas. Ahorita no tengo claridad del estudio, pero yo sí me acuerdo claramente que hace más de 10 años, porque esto de comunicar siempre me ha gustado, entonces hace más de 10 años participé de un evento de full day, de todo el día, acerca de comunicación, y nos mostraron, me acuerdo, PPTs con estudios científicos donde habían hecho con conexiones al cerebro, habían evaluado cómo las personas cuando escuchaban un tono grave solían prestar más atención y escuchar la información que cuando hablaban con un tono agudo, que no sé cómo hacerlo, ¿ya? A ver. Agudo, claro, así, agudo, como que agudizas un poco más la voz, pero no estás hablando en este tono, que este tono, por ejemplo, yo suelo sacarlo de forma amical, cuando estamos ahí con mi familia ahí jugando, conversando, pero no conversando, suelo usarlo para jugar más que todo, para pasar chacota, no sé cómo decirlo de otra forma, ¿no? Porque es un momento relajado. Y cuando yo comencé a ser terapeuta, comencé a engrosar un poco más la voz, incluso en mi comunicación casual. Me acuerdo que mi hija en broma me dijo, mamá, ay, no hables así. Hijita, ¿cómo estoy hablando? Es que está hablando como terapeuta, ¿no? Y no, no era eso, es que yo ya estaba aprendiendo a modular los diferentes tipos de comunicación. Al día de hoy ya no le molestó al inicio. Recuerden que todo cambio puede ser incómodo. Entonces, el tono, tercero, el timbre. Y en el timbre es calentamientos que tú vas a hacer con tu voz a la hora de comunicar. Eso va a hacer que, es como, a ver, ¿cómo puedo dar el ejemplo? El tono de alguna forma sería como que imagínate que dentro de tu boca hay un piano y tú te puedes ir desde grave hasta agudo. En el timbre de voz es ese nivel vibracional a la hora de comunicar. Y mientras tú más abras la boca a la hora de comunicar, llega más la vibración a la otra parte, ¿no? Por más que yo les esté hablando de técnicas que se pueden usar cuando uno quiere ser speaker, te sirven en el día a día. Cuando yo tenía colaboradores y quería llamarles la atención, obviamente usaba un lenguaje, vamos a ponerlo profesional, pero a la vez de esta forma. Yo no le podía decir a alguien, ay, mira, te has equivocado. No, tenía que ser firme para poder dar una orden. Entonces, eso se aprende. Yo estuve a cargo como 20 personas en algún momento en la empresa. Entonces, eso me ayudaba a mí. Y por eso les digo, o sea, manejar tu comunicación es importante, incluso en la familia. Cuando yo a mi hija le doy una orden bonito, como yo le suelo decir así, mi amor, por favor, ¿puedes recoger la mesa? No lo hace. Segundo llamado, mi amor, por favor, ¿puedes recoger la mesa? Tercero, Kaylee, mamá, no me grites. Ni siquiera le grité. Pero, hijita, no te estoy gritando, te estoy diciendo que recojas la mesa. Ya se va. Para ella esto que yo acabo de hacer es gritar. Pero ¿saben qué? Es funcional. Ahora, yo paso en esas medidas para enseñar y te digo, si tú comunicas con las otras personas de frente, de esa forma gruesa, vas a ser más persuasivo en tu comunicación y ya tú eliges cómo puedes conversar. Incluso, por ejemplo, para los que tienen negocio y empresa, cómo te comunicas con tus clientes, cómo te comunicas con tus proveedores, porque eso hace que también puedas tener más poder interno, ¿ah? O sea, ante la otra persona, porque va a sentir que eres una persona de más confianza o que puede confiar más en ti o que tú le puedes enseñar o ayudar en algo. Entonces, es importante eso. Y para cerrar el último, es esta parte de a qué velocidad hablas, que era lo que les estaba diciendo hace un momento. No es que hables o muy despacio,
pero tampoco es que te vayas como antes que van y hablar súper rápido, sino que trates de llegar a un intermedio, pero más empujándote a rápido. Porque si hablas muy lento, no vas a tener ese impacto que podrías tener con las personas. No obstante, no es una comunicación plana. Yo cuando hago terapia y cuando hago la parte de la hipnosis como tal, mi comunicación es un poco más plana. No tengo todas estas intensidades porque lo que quiero es trabajar con el subconsciente. Entonces ahí mi comunicación tiene que ser plana. Pero normalmente no. Normalmente estoy jugando con estas intensidades. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, en este caso, el tiempo que tú estás hablando en la comunicación, tú tienes que elegir si lo que tú vas a decir es importante, lo vas a decir más pausadamente. Incluso podrías bajar el tono de tu voz y se va a entender como que eso es más importante. Pero si no, puedes hablar normal o de forma rápida. Como por ejemplo, a mí me impactó muchísimo la primera vez que yo escuché a Alex Day, hace más de 20 años cuando lo escuché. Y me impactó porque fue la primera vez que yo escuché a alguien hablar tan rápido y dije, y ahora, genial, me encantó, ¿no? Entonces, por eso es que yo sé que todos tenemos muchas habilidades que podemos potenciar y que quizás aun cuando a mí alguien me dijo algo feo porque yo hablaba rápido, la verdad es que hoy, el día de hoy, yo lo veo como un gran superpoder. ¿Por qué? Porque mi mente va muy rápido y me permite hablar más rápido, me permite poder modular mi voz, me permite muchas cosas. Pero es porque siempre hablé rápido. Ayer lo que yo le decía a una cliente que justo quería trabajar el tema de la comunicación. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna película donde a alguien le tiran una pelota y le dicen piensa rápido. O sea, le tiran una pelota y es como que la persona tiene que estar rápido en contestar. Así es la comunicación. Mientras más practicas, más habilidad tienes para ese pensar rápido y poder hablar.